Ok, Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la tercera clase de este módulo de ginecología y le doy la palabra a la doctora Paredes, María Coralía Paredes, para que presente a la oradora de hoy. bueno, bienvenidos nuevamente. Ya este es el módulo de gineco que nos tocó a nosotros en la provincia de Santa Cruz. Eh, Tuve el agrado de pedir colaboración a otras provincias, como está ahora mi compañera Cabane de Junín. Nada, presentárselas. Sí, tuve el agrado de conocerla a ella en una rotación de 3 meses, creo que fueron, Vane, no me acuerdo, en Ujú, una clínica en La Plata de fertilidad. En la ujú. residencia nosotros rotamos y ella siguió por el camino de la fertilidad, yo no, claramente, y se súper especializó. Así que les leo un poquito a ver lo que pudo hacer Vane. Ella es médica especialista en gineco y obstetricia, es especialista en cirugía mínimamente invasiva y fertilidad. Es subespecialista en endocrinología ginecológica, coordinadora de la residencia de clínica de la pequeña familia, staff del Hospital Internacional, supongo que debe ser, de agudos de Sí. Piñeiro, Junín, y clínica de la pequeña familia. ¿Mm? Un largo camino desde que nos vimos aquella vez en la rotación, no sé, como creo que fue 2019, ¿vale? No me acuerdo ya. Sí, totalmente, eh, sí. Hasta ahora, con mucho estudio de por medio, muchos libros leídos, Ujú, mucho laburo. Y nada, sí. me enorgullece poder tener estos contactos que uno, bueno, siempre en pos de la actualización, de compartir conocimiento, del trabajo interdisciplinario. Claramente nosotros como ginecólogos y en realidad como médicos en general tenemos que, digamos, como eh, luchar por esa interdisciplina, ¿no? Nosotros no podemos hacer todo. Así que gracias, Vane, por aceptar y bienvenida Bueno, al curso. muchas gracias. Gracias por invitarme y bienvenidos a todos. Espero que les sirva esta clase introductoria a la medicina reproductiva, que les sea útil y que puedan preguntar todo lo que quieran. Al final de la clase va a haber una conclusión y ustedes preguntarán lo que quieran, pero mientras tanto me pueden ir interrumpiendo también. Bueno, cuando quieras, Vane, yo me silencio y Dale. arrancamos. Bueno, a mí me tocó hablar de medicina reproductiva. Eh, Va a tener como objetivo principal pensar un poco de qué sucede con estas parejas, ¿no? Que buscan un embarazo por ahí hace tanto tiempo, qué es lo que sucede con ellos, consigo mismos, solos. Vamos a tratar de entender por qué es tan importante el acompañamiento interdisciplinario de estas parejas o personas que buscan embarazo. Es decir, que hay que comprender la infertilidad que como una enfermedad, ¿sí? Ya que afecta tanto al componente físico como psíquico y social, y poder detectar a tiempo estas parejas infértiles para poder estudiarlas y derivarlas oportunamente al especialista. Bueno, ¿y sobre qué hablamos cuando hablamos de medicina reproductiva? ¿Alguno sabe de qué habla la medicina reproductiva o a qué hacemos referencia cuando estamos hablando de medicina reproductiva? ¿Alguien que se anime a hablar? ¿Hablamos solamente de fertilidad? Uy, yo me... Doc, nosotras te escuchamos, tu audiencia es grande, Ujú. es difícil el intercambio porque son muchos participantes, así que te escuchamos y al final hacemos un intercambio. Dale, perfecto, perfecto. Bueno, cuando hablamos de medicina reproductiva, la pregunta era básicamente porque nosotros desde nuestro lugar no solamente estamos
buscando la forma de poder llegar hacia un embarazo, aquellas parejas que no consiguen un embarazo, sino también en aquellas mujeres que nosotros hacemos un control ginecológico precoz, de cuidar su fertilidad para en un futuro, cuando deciden ser mamás o deciden ser papás los varones, lo puedan lograr sin inconvenientes. Entonces, por eso es tan importante el control ginecológico a tiempo, cuidar esa salud reproductiva, cuidar ese útero, ese cuello del útero, esos ovarios, esas trompas. Por eso la medicina reproductiva habla un poco más allá de lo que es solamente, exclusivamente la reproducción. Y vamos a hablar de algunas definiciones claves de esterilidad, de infertilidad, la esterilidad social, la fecundabilidad, la fecundidad y la subfertilidad, que son todas cosas que, aunque parezcan muy similares, tienen algunas variantes. La esterilidad, según la OMS, es la imposibilidad de lograr ese embarazo clínico luego de 12 meses de buscar un embarazo o de tener relaciones sexuales sin protección. A diferencia de la infertilidad, que es cuando no podemos lograr un embarazo a término. La esterilidad social es lo que estamos viendo ahora con parejas de hombres o parejas mujeres que obviamente por una condición de reproducción no pueden embarazarse espontáneamente. La fecundabilidad es la posibilidad de conseguir un embarazo por ciclo menstrual, que hoy estamos hablando de un aproximado entre un 21 a un 25 pacientes en parejas jóvenes sin ningún riesgo, sin ninguna patología. Y la fecundidad es la capacidad de conseguir un nacido vivo por ciclo, que también hablamos de un 18%, lo cual, como verán, son porcentajes bajos por ciclo. Y la subfertilidad es cuando logramos un embarazo, pero luego de los 12 meses de búsqueda. Esas serían las definiciones como para tener en cuenta. En cuanto a la epidemiología, al año estamos hablando de recién un 80%. Por eso estamos hablando de estas probabilidades. Después vamos a hablar bien cuándo consultar y todo que está en relación a esto. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de las esterilidades? En un 40% el femenino, otro 40% la causa masculina, un 10% es mixto y un 10% se lo lleva el ESCA, que es la esterilidad sin causa aparente. Y ahora sí, esto es lo que quiero que ustedes se lleven a su casa, como ginecólogos o de atención primaria. ¿Cuándo consultar? En aquellas parejas donde la mujer tiene menos de 35 años, luego de un año de búsqueda, un año de relaciones sin protección, tenemos que consultar. Y cuando consultamos antes de los 12 meses en mujeres jóvenes o mujeres menores de 35 años, cuando han tenido algún antecedente ginecológico, como cirugías pelvianas, EPI, oncofertilidad, algún caso de probabilidad de endometriosis, aquellas pacientes que tienen ciclos muy irregulares o que pasan muchos periodos sin menstruar, de amenorrea, o si ya tenemos algún factor masculino conocido, como un varicocele, alguna criptorquidia, algún motivo por el cual nos hagan consultar antes. Y en mujeres que son mayores de 35 años, ahí sí esperamos un poquito menos. Luego de 6 meses de búsqueda ya estamos consultando. O antes e inmediatamente cuando tenemos algunos de los otros antecedentes ya mencionados. Y sí es fundamental un estudio de la pareja, sobre todo un estudio, una anamnesis clínica básica, ¿sí? Con estudios de parte de su metabolismo basal, del examen físico, presión, y una anamnesis completa de ambos. Y después de eso vamos a hacer un estudio de la pareja infértil, que para todos es lo mismo, ¿sí? Independientemente de lo que sospechemos sobre esto. ¿Qué vamos a hacer? En la mujer
vamos a arrancar con un estudio de conteo de folículos antrales. Como ven en la imagen, hacemos una ecografía transvaginal donde se evalúa la reserva ovárica, contando cuántos folículos tenemos en cada ovario. Siempre los folículos antrales, que son los del principio del ciclo, son aquellos que nosotros podemos medir ecográficamente. Y vamos a medir cuántos folículos tenemos en cada ovario entre el día 1 a 5 del ciclo, ¿sí? Eso se realiza siempre con algún especialista en fertilidad o alguien que haga ecografías ginecológicas y que sepa del tema, porque es una ecografía, como cualquier ecografía, es dependiente del operador. Así que esta es una de las ecos más importantes en fertilidad, porque de esto hablamos un poco de la reserva ovárica de la mujer, que junto con la analítica o el laboratorio, donde nosotros vamos a pedir una hormona antimuleriana para terminar de definir esa reserva ovárica de la mujer y todo su perfil ovárico, la FSH, la LH y el estradiol, junto con la prolactina, un estudio basal de la mujer de colesterol, cómo está su hormona tiroidea, la vitamina D y otras que podamos pedir en el examen clínico, y con eso nosotros vamos a ir evaluando no solamente su reserva ovárica, sino cómo está funcionando su eje eh, ovárico. Luego de eso, nosotros vamos a pedir en la mujer un cultivo de flujo de gérmenes comunes y endocervicales para luego poder pedir la histerosalpingografía que se realiza con cultivos de flujos negativos. Esta histerosalpingografía es un estudio de contraste que se realiza mayormente con rayos, se puede hacer bajo tomografía también, y lo que evalúa es la permeabilidad tubaria. En este caso, nosotros observamos que tenemos útero indemne y ambas trompas permeables, y de este otro lado un útero con trompas que no son permeables, ¿sí? De eso también va a depender qué tratamiento vamos a realizar. Y además le vamos a pedir a la pareja, en el caso de que sea una pareja heterosexual, un espermograma para evaluar no solo la cantidad de espermatozoides que hay, su pH, el volumen, la concentración de espermatozoides que hay por mililitro, sino también evaluamos la morfología de esos espermatozoides que nos pueden llevar a pensar si hay una fragmentación del ADN o no, y la movilidad de esos espermatozoides y qué tipo de movilidad tienen, si tienen una movilidad progresiva, si son rápidos, si son lentos, si se quedan en el lugar, si quedan inmóviles o cuántos hay muertos. Después de esto, otra de la analítica que usamos como estudio basal es la progesterona, que se mide entre el día 21-25 del ciclo, y también evalúa un poco cómo está nuestra segunda fase, ¿sí? Que habla también de si estamos ovulando, si no, si tenemos una buena fase secretora. Em, y con todos estos estudios basales, nosotros vamos a tener un panorama de qué es lo que está sucediendo con esa pareja, por qué no está logrando un embarazo luego de un año o luego de 6 meses de búsqueda. Entonces, en la mujer, lo que vamos a evaluar es un factor ovulatorio, como les decía, con una analítica, un factor tubo peritoneal, que lo vamos a evaluar mediante la histerosalpingografía, un factor uterino, que también lo podemos evaluar con la ecografía transvaginal y alguna histerosonografía en el caso que sean necesarios, o si sospechamos algún pólipo, un mioma submucoso y demás, podemos hacer em, una histeroscopía o un factor cervical, que por supuesto eso lo empezamos a sospechar desde el control ginecológico. Y en el hombre, ese factor masculino del que hablábamos, que pueden ser desde una alteración espermática hasta un varicocele, alguna cuestión hormonal masculina, que también se evalúa con todos esos estudios basales que los nombré anteriormente. ¿Qué es lo más importante a tener cuenta sobre esto con estos pacientes? Es que el abordaje es integral,
es necesario que nosotros trabajemos en conjunto con estos pacientes. Nosotros acá en la ciudad de Junín trabajamos en Fertigés, que es un centro de medicina reproductiva. Dentro del centro nosotros trabajamos con una endocrinóloga que además hizo el posgrado de andrología, entonces a todos nuestros pacientes varones la derivamos con ellas y puede evaluar todo su perfil andrológico, aparte del espermograma basal que nosotros pedimos. Eh, Hacemos una evaluación metabólica de ambos pacientes, no solamente en lo analítico, sino en un examen físico y clínico de ambos pacientes. Se evalúa con la nutricionista a nivel nutricional cómo están, cómo se alimentan, si realizan actividad física o no, eh, cómo está su antropometría. Hacemos una evaluación con nuestra psicóloga de cabecera para ver si realmente están preparados para realizar o no un tratamiento de fertilidad. Y en conjunto, por supuesto, con su control ginecológico al día y todo, hacemos un abordaje integral de los pacientes y de acuerdo a cada patología o a cada diagnóstico, el seguimiento del tratamiento. Pero más allá de todo esto, yo creo que lo que se tienen que llevar a casa es que el diagnóstico precoz de estas esterilidades son fundamentales a la hora de abordar estos pacientes porque el tiempo en la fertilidad para nosotros vale oro, porque sobre todo en la mujer, el tiempo lo que hace es consumir nuestra reserva ovárica. Entonces, a mayor edad, nosotros vamos disminuyendo nuestra reserva ovárica y las probabilidades de éxito también de un embarazo, porque disminuye nuestra cantidad, hablando de reserva ovárica, pero también nuestra calidad ovocitaria. Entonces, es por eso que no podemos dejarnos de estar con estos pacientes y enseguida, cuando algo nos hace ruido o vemos algún laboratorio que no está bien o ciclos irregulares que no podemos manejar, derivar oportunamente a los especialistas para evitar que el día de mañana se les complique más buscar un embarazo. Y en cuanto al hombre, que a veces uno dice, bueno, el varón tiene más chances, también después de los 40 años tienen mayor probabilidades de hacer fragmentación del ADN, menor calidad espermática y también se les dificulta a la hora de buscar. Así que me parece que lo fundamental es eso, es el diagnóstico precoz y derivar oportunamente y hacer, sí, un seguimiento integral de estos pacientes porque necesitan de mucha contención y no perder el tiempo, o sea, abordarlo lo más rápido posible. Bueno, no sé si hablé muy rápido, si me están escuchando, si tienen dudas sobre todo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Cori, lo dejo en tus manos. Sí, ahí estoy abriendo el chat. No hay preguntas todavía. Eh, yo tengo dos preguntas. Dale. Una es cómo se piden estos estudios, porque uno, viste que pide ecografía ginecológica, bla, 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 pero hay formas Ujú. especiales para pedir. El espermograma, por ejemplo, yo recuerdo eso, que tenemos que pedirlo de una forma específica como para que nos haga un buen estudio. Sí, es Y, muy buena la pregunta. Sí, y la segunda sí. es, el espermograma no debería hacerse en cualquier lugar. No, no. Ninguno de estos estudios, como le decía, con respecto a la ecografía transvaginal también, ninguno de estos estudios se pueden hacer en cualquier lugar. O sea, ni una ginecológica en cualquier lugar donde hagan un control ginecológico, porque no es una ecografía ginecológica común y corriente, es una ecografía transvaginal con conteo de folículos centrales. Se pide de esa manera, ecografía transvaginal con conteo de folículos centrales. Y esta ecografía se hace menstruando, que a veces las pacientes que no están en el tema te dicen, ¿cómo menstruando? Que a la mayoría de los ecografistas les dicen que no pueden hacérsela menstruando. Bueno, sí, en estos casos se tienen que hacer porque es en los primeros días del ciclo. Puede o no estar Claro. menstruando, si es una paciente que menstrua solo 3 días, al quinto día ya no menstruó más. Así que es del primero al quinto día, que es cuando nosotros podemos medir realmente los folículos centrales, que son esos que son bien chiquititos y que nos pueden hacer referencia bien a nuestra reserva ovárica.
¿sí? Está bien, Si nosotros medimos estos folículos en día 12, cuando ya tenemos seguramente alguno reclutado y hay uno más grande, probablemente tape a otros que están atrás. Entonces, claro. nuestra reserva ovárica no es del todo cierta. Y eso se tiene que cortejar con la antimuleriana, que si bien la antimuleriana solo la podemos pedir en cualquier momento del ciclo, habitualmente, como no queremos que las pinchen a las pacientes muchas veces, cuando nosotros pedimos los hormonales, que es los que hablaba, la FSH, el LH, el estradiol, la prolactina, también pedimos una TSH y pedimos la antimuleriana. Y hacemos todo en un solo De una sola vez. laboratorio. Claro. Bien. Eso por un lado. Con respecto a el espermograma, sí hay una forma de pedirlo y también se lo tienen que hacer en un laboratorio donde sean especialistas de fertilidad o estén cancheros a la hora de mirarlo, porque es algo bastante casero el tema del espermograma. No es que una máquina te lo hace, sino que hay personas que están mirando los espermatozoides en cuadrantes, miran cuántos hay aproximadamente por cuadrante, miran hacia dónde van, si se mueven, si no, si quedan en el sitio, como les explicaba, y por eso no los puede hacer cualquiera. El espermograma se pide espermograma completo con Kruger, ¿sí? Que eso habla de la morfología espermática, ¿sí? Y un espermocultivo, que habla de si hay algún bichito dando vuelta. A veces hay bichitos dando vuelta que modifican la movilidad Mm, espermática y simplemente uno los trata y después mejoran el espermograma. Entonces, eso también hay que pedirlo. El test de túnel, que es el de fragmentación espermática, solamente lo pedimos en casos puntuales, o en el caso de que hay una alteración morfológica importante en el espermograma que nos hace pensar que hay un ADN fragmentado, o en pacientes mayores de 40 años que, como les decía, tienen más chances de hacer un ADN fragmentado. Entonces, ese test de túnel se pide así, test de túnel, y habla del porcentaje de fragmentación de ese ADN, o sea, cuántos espermatozoides de todos los que hay están fragmentados. Y de está eso bien, también dependerá qué tipo de tratamiento o con cuánta complejidad tenemos con cuánta complejidad nos tenemos que manejar, ¿no? Eh, Después, la histerosalpingografía, también depende del lugar. Nosotros acá en Junín lo hacemos en la pequeña familia y la histerosalpingografía la hacemos virtual, bajo guía claro. tomográfica. Anteriormente teníamos un seriógrafo y lo hacíamos con rayos, entonces, también la forma de pedirlo es de acuerdo al lugar en el que estés, pero se pide la histerosalpingografía con prueba de Coté, que es todo el volcado de ese contraste a la cavidad, Mm, y bajo guía tomográfica o por rayos. Si es por rayos, nos aclara igualmente. está bien. Creo que Acá hay, alguien sí, hay se una comentó pregunta. algo. Decime, a ver. Te digo, dice, he conocido parejas que no podían reproducirse, pero al separarse y con otras cónyuges quedaban embarazadas. ¿Hay algún factor de incompatibilidad que impida la reproducción y si es solucionable? Bien, esa pregunta es muy buena porque en realidad la esterilidad o la infertilidad no se mide por persona, sino se mide en pareja. Por eso, cuando a veces habitualmente es muy común que venga la mujer sola, que busca un bebé con su pareja, hombre, y que viene ella sola porque primero ve ella si tiene algo y después vemos si él se hace su espermograma. Si ustedes se fijan, los estudios de la mujer son 10 más o menos, y la del hombre son dos, es el laboratorio de sangre y el espermograma, fin. Lo que yo les explico en la primera consulta a las pacientes es que el estudio de la pareja infértil se hace de a dos y se hace en el mismo momento. Yo no puedo estudiar a la paciente un mes y medio y que después venga la pareja a ver si se quiere estudiar y tardar otros un mes y medio en que se hagan las cosas. Entonces se estudian ambos. ¿Y por qué sucede eso? Que a veces se separan y se embarazan. Es por una cuestión de que a veces, como les decía, a veces no, la fertilidad se mide en pareja. O sea, se Claro, estudia en pareja. Por ahí hay pequeñas cositas de ambos que entre los dos logran una esterilidad y cuando se juntan con otras parejas que no tienen nada, pueden lograr un embarazo, pero no se trata tanto de la incompatibilidad, sino con esto que les decía. está bien. Después, no sé si alguien más tiene alguna otra duda.
Pregunten, pregunten. La doc allá. Yo, hola doctora, bueno, me encantó tu clase. Te Bueno, felicitaciones. gracias. Doc, con tu experiencia, ¿han aumentado mucho las consultas de infertilidad? ¿Hay algún estudio que hable en cuanto a a este aumento de consultas, por qué o causas o qué tiene que ver con respecto a esto? Sí, hay un aumento de consultas de fertilidad, pero tiene que ver mayormente y a nivel mundial, global, por la edad materna avanzada. Esa es la consulta más frecuente de esterilidad a nivel mundial. ¿Por qué? Porque a diferencia de como nos tuvieron nosotros nuestros padres, que habitualmente era común tener hijos a los 20, 20 y pico de años, y ya era una mujer añosa, teniendo 28 años buscando un hijo, a nivel social eso cambió un montón. Y hoy por hoy las mujeres buscan un bebé habitualmente después de los 35 años. El promedio hoy por hoy de búsqueda de embarazo es a los 38 años. Por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en que, por supuesto, la mujer ahora hay muchas mujeres profesionales, muchas mujeres que deciden postergar su maternidad habitualmente por lo social, por su trabajo, por su profesión. Pero si deciden postergar su maternidad y realmente es un deseo, la importancia de poder vitrificar óvulos. Por esto mismo que les decimos, porque nosotros, lamentablemente, aunque lo social haya cambiado, nuestro ciclo biológico es el mismo de hace 30 años atrás, eso no cambió. Entonces, nuestra reserva ovárica se va modificando y si tenemos la suerte de que genéticamente tengamos una buena reserva a los 38 años, nuestra calidad ovocitaria sí depende de la edad. Así como nos aparecen arrugas y cambios en nuestro aspecto después de los 30, bueno, en los ovarios pasa exactamente lo mismo. Y esa calidad ovocitaria es la que determina también la capacidad reproductiva y la capacidad de ser fecundado ese ovocito. Entonces, nosotros como ginecólogos o como de atención primaria, también lo que tenemos que hacer es asesorar a nuestros pacientes. Una paciente peri 30 años se tiene que evaluar la reserva ovárica. Preguntarles, ¿vos tenés ganas de ser mamá? Sí, no, ¿cuándo? No, yo hasta que no termine dentro de 5 años ni me voy a... Bueno, esa es paciente, hay que evaluar la reserva ovárica. Si tiene una reserva ovárica baja, sí derivarla a un especialista que tenga la posibilidad por lo menos que la asesoren y ver si ella quiere o no vitrificar óvulos. Y el hombre también puede hacer congelar esperma y hacer exactamente lo mismo si por X motivo tiene 10 años de trabajo en otro lugar, afuera, lo que fuere, y no quiere por el momento ser papá. El hombre también puede preservar sus gametas. Acá hay otra consulta sobre la relación entre anticonceptivos e infertilidad. Bueno, no hay ningún método anticonceptivo nos va a limitar o nos va a generar una infertilidad del día de mañana. Lo que sí pueden suceder con algunos anticonceptivos, y esto no sucede en todas las pacientes, es que a veces para volver a lograr un ciclo menstrual regular y todo, en algunas pacientes, luego de suspendido el anticonceptivo, puede que haya alguna alteración en el ciclo. Pero lo que se considera es que una vez que nosotros suspendemos el método anticonceptivo, ya sea hormonal, ya sea el DIU de cobre, el DIU hormonal, eh, uno debería de tener la misma capacidad reproductiva que si no tuviera ningún método. No, no, ¿Puedo no tiene ampliar que la ver. pregunta? Yo soy la que hice la pregunta. Sí, Sí. Porque una vez charlando con una colega de ustedes, ginecóloga, le digo, che, ¿no ves tanta infertilidad? Le digo que las chicas ahora no pueden ser mamá. Y ella me contestó, bueno, porque bueno, ahora se toma más anticonceptivo desde una edad muy precoz, todo. Y bueno, me quedó esa duda y por eso sí, la pero no tiene que plasmaba ver en la con eso, pregunta. sino que tiene que ver con lo que les contaba. Por ahí es No, no, está bien lo que te he dicho. la edad en la búsqueda de esas pacientes. Por ahí sí, tomaron anticonceptivos, no importa cuántos años, si 10, 15 años de anticonceptivos, sino con la edad de la búsqueda de embarazo de esa paciente.
Después acá hay clarificado. otra preguntita. Si los estudios en la pareja están todos bien y no se embarazan, ¿qué otros pasos se siguen? Bueno, ese es el 10% del ESCA que hablaba, de la esterilidad sin causa aparente. ¿No? El porcentaje de que suceda eso es bajo, pero hay un montón de pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes, que uno no encuentra nada. Bueno, siempre, en realidad, estos son los estudios básicos, basales, que nosotros le pedimos a todos los pacientes. De ahí en más, de acuerdo a nuestra sospecha, se pueden pedir un montón de otras cosas. De hecho, acá lo que yo no nombré y me pareció que era ahondar mucho en un tema más de fertilidad son los cariotipos, que ahora ya lo estamos incluyendo en los estudios básicos de pareja infértil, que habla un poco de los cromosomas. Y si esa pareja ya de por sí tiene alguna alteración cromosómica que lo hace infértil o no, es ese paciente o esos pacientes, y si eso hace que no se embaracen, por ejemplo. O si le pueden transmitir a su descendencia alguna alteración cromosómica el día de mañana. Eh, pero ¿pueden tener estudios normales y no embarazarse? La respuesta es sí. Bien, bien, ¿alguna otra consulta? Yo no sé Doc, si... Ah, perdón. no, era para ver cómo están, nos cuenten más o menos cómo están ellos con el tema fertilidad en sus provincias, porque Ujú, nosotros acá en Santa Cruz, la verdad no hay algo, creo que Comodoro Valle, si no me acuerdo, es lo más cerca que tenemos, como parece, bueno, te derivo a, ¿viste? Hasta que se llega a a esa consulta con el especialista en fertilidad, esto nos conviene como para ir avanzando con algunas cosas. Incluso no sé si se pueden hacer todos los estudios básicos acá. Tengo que claro. empezar a averiguar eso, pero... Pero ya mira, con que alguien pueda hacer una ecografía guiada y pueda mm, hacer un conteo y demás, eso sirve un montón. Hormonales básicos de la mujer, yo calculo que en cualquier laboratorio lo pueden hacer. Obviamente hay laboratorios más especializados. A mí me gustaría saber si como ginecólogos o, de atención primaria, médicos de atención primaria, ustedes guían a los pacientes con respecto a esto, con respecto a la salud reproductiva, de por qué es tan importante cuidar nuestra salud reproductiva, el tema de cuidarnos de las enfermedades de transmisión sexual, para esto, para que las trompas del día de mañana no estén obstruidas. tapadas, claro, que consultar a tiempo, si hay un quiste ovárico, poder sacarlo a tiempo para evitar que terminen haciéndole una nesectomía a una paciente joven. Todo eso, el cuidado de la fertilidad en realidad para no llegar a esta otra etapa cuando se pueden evitar, por supuesto. Yo te cuento mi experiencia, como yo, ya saben todos, hago mucha adolescencia y es como tremendo como está ahora el tema de, bueno, uso anticonceptivo, pastilla, implante, lo que sea, y no uso el preservativo. Mm, Eso está tremendo. mm, Chicas muy jóvenes con sífilis, con un montón de herpes, HIV, viste, aparece en todo. Y también está esto, que el acceso, por ejemplo, al cultivo de intracelular, que es la clamidia y micoplasma, en el sistema de salud no está el público, sí por ahí en las obras sociales, entonces también eso afecta un montón, viste, es como... ujú. Está difícil el tema de la fertilidad. Entonces vos les explicás, les contás. Después cuando tenés que hacer algún estudio para ver cómo está todo, te quedás a mitad de camino con algunas cosas. Eso es lo que a mí por lo menos me pasa. No sé, Sí, bueno, acá hay otro comentario en realidad. Dice, buenas noches, realmente es muy complejo el tema. En general hay resistencia por parte de los compañeros masculinos en parejas hetero a realizarse los estudios correspondientes. Ujú. Sí, 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 se ve muchísimo. También es responsabilidad nuestra, ¿no? Como profesionales, desde el inicio de la consulta, convocarlos a ellos. Si ellos no vienen a la consulta, pedirle a la pareja que vengan, por favor, que en la próxima consulta vengan. Y sí, poder convocarlos y explicarles todo esto que hablaba de la esterilidad en conjunto, ¿sí? Que se mide en pareja. También como por ahí ellos no lo saben por ignorancia, porque siempre se vuelca todo en la espalda de la mujer, pero es nuestra responsabilidad guiarlos e informarles todo esto, que a veces
nada, ellos creen que primero se tiene que estudiar la mujer por la complejidad y después ellos. Y explicarles por qué no. Y por qué no debemos perder el tiempo. Ujú. Sí, siempre en conjunto, digamos. Ujú. Mira, Doc, me parece importantísimo esta reflexión que haces de la prevención. Nosotros a veces cuando hablamos en prevención, cada uno en su área, busca llegar antes de tener que lidiar con estas complicaciones o con situaciones en las que ya es irreversible poder lograr un embarazo. Y la verdad es que creo que faltan, por lo menos en nuestra provincia sí falta iniciativas para trabajar sobre la prevención primaria, trabajar sobre, a ver, qué es lo que nos previene el uso del preservativo, el uso de evitar las infecciones, qué es lo que nos previene. No solo nos previene las infecciones, nos previene llegar a estas instancias que después de allí no tenemos vuelta. Totalmente. Em, entonces me parece que allí está el punto y allí es donde hay que poner todas las fichas. Ujú. Totalmente, sí. Y te hago una pregunta, quizás ya me estoy excediendo un poco de la clase, pero te voy a aprovechar porque de tus posibilidades. Pregunten, sí, Vale, obvio. Doc, en cuanto a los procedimientos de fertilización, siempre sabemos o tenemos la idea, los que no estamos en el tema, de que son procedimientos caros, de que no habitualmente se hacen en la parte pública. Eh, en tu experiencia, ¿qué es lo que más frecuente se hace? ¿Qué es lo que da mejores resultados? ¿Qué procedimientos tenemos a disposición? Ujú. Sí, es una realidad que nosotros tenemos una ley de fertilidad en la Argentina que lamentablemente no se cumple, porque cuando hay ley debería ser para todo el mundo igual y no es así. En el público hay pocos centros en el país que lo pueden hacer y están colapsados, porque vos vas a Buenos Sí, Aires y sí entras en una lista de espera, pero por ahí la lista de espera es de 3 años, 4 años y como les decía anteriormente, en la cuestión que es fertilidad, nosotros no tenemos ese tiempo. claro. Entonces, no tenemos ese tiempo ni siquiera en ovodonación, porque también hay un límite para la ovodonación. Entonces, bueno, ese es un tema como varias cosas en Argentina a tratar, pero hablando del sector privado, que es el que sí tiene todas las instancias cubiertas, o la mayoría, porque de hecho ahí sí todas las obras sociales deben cubrir el tratamiento de fertilidad. Va a depender del diagnóstico de esos pacientes, el tratamiento a realizar, ¿no? Puede ser de baja complejidad o de alta complejidad. Lo que es de baja complejidad siempre tiene la mitad de chances de éxito que uno de alta. ¿Sí? Estamos hablando de un porcentaje. Nosotros lo que decimos habitualmente es que en los tratamientos de baja complejidad, ya sean relaciones programadas o inseminaciones, eh, igualamos a la población general, ¿sí? Jóvenes, sin factores de riesgo, nada, por ciclo de embarazarse. ¿Que cuánto es eso? Un 21% que hablábamos anteriormente. Esa es la chance de éxito de embarazo en uno de baja complejidad, que va aumentando a medida que van realizando tratamientos. Es decir, no es lo mismo realizar una inseminación que una segunda consecutiva, que una tercera. Luego de la tercera y cuarta ya se hace una meseta, o sea que más de un 28% de chances de éxito no tenemos en un tratamiento de baja, ¿sí? Por ahí más, por ahí menos, pero un aproximado del 28%. Ya después, si hicimos 3 tratamientos de baja y no lo logramos, más allá del diagnóstico que tengamos, vamos a ir a un tratamiento de alta complejidad. Hay pacientes que directamente son candidatos a alta y ahí sí estamos hablando de una fertilización in vitro o un ICSI, que ya el ICSI es un poquitín más complejo porque lo que hace el biólogo es unir el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Los ADN, los pronúcleos de ambos, y generar el embrión en ellos. En el FIV, que es la fertilización in vitro, es cuando los óvulos y los espermatozoides como que se dejan en un recipiente y los espermatozoides más capacitados son los que solitos van a fecundar esos óvulos, ¿no? Y ahí sí ya tenemos el doble de chances que uno de baja complejidad. Y de Claro. ahí yo siempre digo que en fertilidad es como infinitas las posibilidades que tenemos, porque eso es como lo básico,
pero después hay un montón de cosas para hacer en el medio y si nos va mal, tenemos posibilidades de hacer un test genético preimplantatorio, donde se evalúa cada embrión y evaluamos la parte genética, vemos si son euploides, si son aneuploides, si tienen alguna alteración, si tienen trisomía, si tienen, bueno, es infinito. Se pueden hacer estudios endometriales, se pueden hacer scratching endometrial, que es para mejorar un poco la receptividad. De ahí en más, en lo que es alta complejidad, hay un abanico de opciones interminables, que por supuesto, por eso hay que ver cada caso particular y lo que se adecue a cada paciente o a cada pareja. Y es tan importante estudiarlos bien, hacer que cada tratamiento realmente sea individualizado, que no sea general, a todos le hacemos lo mismo. Bueno, por eso es importante que acudan a centros en los que esto, en la parte integral, se tenga muy en cuenta, porque no es lo mismo un paciente o una pareja que se alimente mal, que tengan una parte metabólica desastrosa, porque le va a ir mal, haga alta, haga baja, porque la parte metabólica no está bien. Entonces, es re importante abarcar desde todas las aristas a esos pacientes para que por lo menos no lleguemos a hacer un octavo tratamiento cuando por ahí con el segundo ya hubiesen embarazado si hacíamos todo bien. Siempre en fertilidad el factor tiempo es lo que más tenemos que tener en cuenta y para Claro. poder acortar esos tiempos tenemos que ser conscientes que cuanto mejor tengamos a estos pacientes en lo metabólico, en la salud, en lo higiénico, dietético, mejor nos va a ir, sin dudas. Mm. Es re importante. En realidad, creo que todo lo que es medicina ahora ya está como tirando más para el lado este, ¿no? Metabólico, porque en ginecología, yo hablando desde mi lado, eh, la alimentación se está viendo cada vez que tiene más relación con un montón de síntomas y enfermedades que son como muy cotidianas y las pacientes piden pastillas, piden esto, piden lo otro, pero con un anticonceptivo, por ejemplo, en una ciclos irregulares, haces un parche y bueno, la paciente menstrua, pero el resto, Tal cómo se cual. alimenta, cómo es su actividad física, cómo es su vida, su día a día, si está muy estresada, si no, y esas cosas que por ahí hablábamos el otro día, que estuvimos con la clase de SOP, la consulta, o sea, ¿cuánto nos dura la consulta? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cuánto tiempo le podemos dedicar a la consulta? Nosotros como Totalmente. especialistas o ellos o sea, la consulta de atención primaria, digamos. Dura 15 minutos, dura 20, dura 30. Entonces es un tema. Bueno, acá hay otra preguntita que dice, dentro del equipo interdisciplinario, ¿está incluido los psicólogos? Sí, sí, nosotros tenemos psicólogos en nuestro equipo. De hecho, la evaluación psicológica es requisito para el tratamiento de fertilidad. ¿Sí? Nosotros, eh, si ellos tienen su terapia, genial, pero también va a ser evaluada por nuestra psicóloga, hacemos un apto psicológico para ver, no, porque por ahí el paciente dice, ay, yo no estoy loco, o sea, yo estoy bien, me quiero hacer el tratamiento, ya basta. Pero el acto psicológico en realidad lo que evalúa es cómo esos pacientes pueden afrontar esta situación, si realmente Claro. están preparados. Nos ha pasado con pacientes que están en pleno duelo, que quieren hacer un tratamiento de fertilidad con todo lo que ustedes se dan cuenta con el ratito que estuvimos, lo que conlleva un tratamiento de fertilidad. Hacerse esta batería de estudios, pasar por uno, por el otro, la mayoría son invasivos. O sea que si encima de esto le sumamos un dolor, un duelo, no sé, es difícil. Es difícil que Tiempo esa igual. pareja o ese paciente realmente esté bien en el tratamiento y que le vaya bien, que es lo que nosotros queremos. Claro. Hacerlo por hacerlo, no. Entonces, por eso les decía la importancia de todo el equipo. Nosotros trabajamos muchísimo coordinadas con la nutricionista, que nuestra Nutri hace microbiota. Y la verdad es que mejoran muchísimo nuestros pacientes. Yo además hago endometriosis y nuestras pacientes de endometriosis, que es una patología proinflamatoria, se ven muy beneficiadas con la dieta antiinflamatoria, hipofermentativa. Entonces hay que darle un abordaje integral a estas pacientes porque es inviable, como les decía, si no. Y la parte psicológica nosotros le damos mucha, mucha bolilla.
Yo una frase que leí hace poquito y que escuché a otra médica decir es que nosotros tenemos un auto y si el auto nos dice que tenemos que dar, solamente ponerle nafta premium, le ponemos nafta premium. Ahora, a nuestro cuerpo le damos lo que sale del paquete del súper, ¿no? Porquería. Cualquier porquería total. Y en realidad es todo lo contrario, hay que darle un cuidado muy extremo, o sea, hacerle buenos aportes de nutrientes, macronutrientes, antiinflamatorios, tener una dieta muy con todo este tema de la microbiota, los probióticos y todo, que bueno, espero en algún momento poder hacer algo sobre eso, pero eh, Mejoran muchísimo. mejora muchísimo todo, o sea, hay muchas enfermedades que se mejoran muchísimo con un cambio de estilo de vida, que encima es la parte más difícil. Es Porque, difícil, sí, pero si uno asesora bien, los pacientes lo terminan entendiendo y lo hacen sí, y se dan cuenta que les mejora la calidad de vida, más allá del motivo por el cual estén consultando, si es por fertilidad, si es por endometriosis. Ellos al ver los resultados positivos lo mantienen en el tiempo. claro, sí, 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 sí. Mm. Otra consulta, ¿se puede hacer fertilización en una paciente con útero bicorne? Bueno, el ¿Es útero posible? bicorne también es un tema a evaluar para cada caso particular. Hay úteros bicornes y úteros bicornes. Hay que medir la cavidad uterina, hay que medir el semiometrio. eh, Sobre todo que se hagan en lugares especializados, la resonancia, porque hay veces que también no miden adecuadamente el miometrio y el endometrio, si realmente llega hasta el cuello, si realmente es un útero bicorne, porque a veces se los confunden o con los arcuatos o con los septados, entonces hay que evaluar todo eso. Pero en el caso de que se fuese un útero bicorne, no es indicativo de no poder hacer un tratamiento de fertilidad o no embarazarse. Sí, se Claro. pueden embarazar. Incluso espontáneamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, nada, pues ya eso ya es meterse, por ejemplo, pacientes con malformaciones, Ujú. hay una chance de que tengan endometriosis o no. Sí, también, pero Pensarlo, por una cuestión embriológica. sí. Pero bueno, Mm, pensarlo también, eh, o sea, asesorarlas también en esto y que mm. si necesitan consultar con alguna especialista en fertilidad para buscar un embarazo, no sé, que sea prematuro, digamos, que pensémoslo, o sea, que si tengo una Ujú. paciente con una malformación uterina, pensemos que puede estar la endometriosis, que también Pero complicaría mucho más. fíjate que como de un tema uno va surgiendo otros. Por eso es tan Mm, importante el abordaje integral, porque muchas cabezas piensan mejor que una y que obviamente, el paciente es muy complejo. Entonces, cada paciente en particular es muy complejo. Por eso es importante que entre todos nos ayudemos para poder ayudar a esos pacientes y que nos vaya mejor, que les vaya mejor a ellos. claramente, claramente. Bien, a ver. A ver, acá dieron otra, que es un comentario. Dice, en el caso de la provincia de La Rioja, la obra social tiene cobertura para tratamientos de fertilidad a mujeres hasta 40 años sin antecedentes obstétricos. En cuanto al sistema de salud pública, no hay tratamientos disponibles para hacer tratamientos de fertilidad. Ujú. Eso fue como un comentario que no me llegó. Sí, 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 sí. Bueno, es más o menos lo que pasa, creo Lo que que hablábamos antes, sí. sí, Sí, totalmente, totalmente. Es muy indignante porque debería de ser para todos igual, pero lamentablemente hoy no, No es. no está sucediendo. No, No, yo también trabajo en el público y la verdad es que sí hacemos un diagnóstico y todo, pero después hay que derivarlos a Buenos Aires sabiendo que tienen sí, una demora impresionante y genera mucha impotencia saber que uno sí le hace el diagnóstico y todo, pero hasta ahí llegan. Es tremendo. sí, es así. sí. Pero bueno, por eso prevención, prevenir, charlar de la fertilidad, charlar del deseo maternar, la posibilidad de congelar. Mm, Óvulos, esperma, eso hay que tenerlo en cuenta igual. Y también saber que el sí, deseo de maternidad es individual, o sea, cada pareja a veces sí, tienen como esos deseos individuales, ¿viste? Algunos quieren, otros no quieren, entonces, Claro. bueno, ofrecer la posibilidad de congelar los óvulos. totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Mm. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
Mm, No, creo que esta clase ha sido fantástica. Doctora, me parece que ha sido muy clara. Bueno, bueno, me alegro. Me parece re importante, es un tema súper importante, desde la prevención, como decíamos, en adelante. Y eh, bueno, ahí dicen gracias. Gracias a Sí, ustedes gracias. por invitarme y bueno, nada, espero que se lleven sobre todo eso de esta clase, que la prevención es lo más importante y que el trabajo Sí, interdisciplinario tiene que estar. No importa si estamos en una salita, si estamos en una clínica, si estamos en el sector público, en el privado. El abordaje integral de los pacientes es fundamental para tratar cualquier patología y para prevenir. Así que armen grupos, armen proyectos, armen redes de contención. Los pacientes nos necesitan de forma integral. Uno solo no puede llegar a ningún lado. Eso grábenselo porque cambia un montón el pronóstico de nuestros pacientes. sí. Entonces, armemos grupos lindos de trabajo, que se puedan charlar, que puedan debatir pacientes, eh, y van a ver que el resultado es totalmente diferente. Y me parece que hay que apuntar al grupo adolescente, ¿no? Ujú. Este, Me parece que es el más difícil en este momento, el que más en riesgo está y el que desprovisto de muchas pautas que teníamos cuando nos criamos nosotros, de otras épocas. Sí, no, Este, está muy difícil y bueno, nada, a veces es como un poco machacar, ¿viste? La cabecita todos los días un poquito, un poquito, un poquito, pero bueno, Sí, falta desde el ejemplar. lugar que a uno le toca también. Sí, Eh, no podemos cambiar por ahí el paradigma de la sociedad, pero sí, desde nuestro granito de arena, ir haciendo algunas cosas. claro, son unos Bueno, 5 minutos más en el consultorio, ¿viste? Es como que, nada, pero bueno, Sí, sí, de a sí. poquito. De a poco, sí. Ahí está, te están felicitando, creo que son las chicas que están con vos en La la residente residencia. es mía. te trajo público. Más vale, mira, somos Traje un 50, público, Vané, ¿eh? sí. Somos Yo no 50. las había visto, ahora veo, ahora veo. Somos sus Somos sus chicas, dice. chicas. Somos sus chicas, Bueno, dice. Son las niñas mimadas de la residencia. muy Ah, muy bien. bien. Está Bien bien, ahí como es. que participaron y te siguen. Muy Sí, después bien, alguna muy se bien irá las a algún chicas. pueblo o algo y estará la misma que nosotras acá, así que está bueno eso. Sí, sí. Oh, bueno, bueno, acá el señor, una última pregunta. Dice, en casos de adicciones y que busquen el embarazo. Difícil. Sí, difícil, pero bueno, Nada, depende de cada adicción, depende de cada sí, adicción. Todas las adicciones, en mayor o menor medida, sí que les queden en claro, es que lo que hacen es disminuir nuestra calidad ovocitaria y espermática, en primer lugar. De ahí en más, todo lo que depende qué puedo tipo de parecer. drogas y depende del uso diario, social y demás, es cómo van a repercutir en esos gametos. Pero todas, desde marihuana, en cigarrillo, marihuana y de ahí en Alcohol. más, alcohol, todos los tóxicos repercuten negativamente en nuestra fertilidad. Eh, pero bueno, es como Tabaco. un capítulo aparte de las adicciones, pero Sí, 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 el tabaco repercute. también no es solamente sí, en No. la búsqueda de embarazo, sí. Depende en qué situación del momento de la adicción esté, si está consumiendo, si está en síndrome de abstinencia y Ujú. más. Pero bueno, 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 muchas gracias por la invitación y no, espero que gracias les a haya vos. servido la información. Me encantó conectar otra vez. Igualmente, igualmente, Cora, un Eh, placer. Me Un encanta placer que esto verte de sea así nuevo. Muy buena la clase. Sí, sí. tan federal, Gracias, digamos. El gracias. otro día me escribieron de Catamarca, que también me había llegado el flyer, casi me muero, digo, no puede ser. Yo estoy en la otra punta, ¿viste? Digo, bueno, genial, buenísimo, pero nada, me encanta. Es, Sirve. es Conectarnos fantástico. siempre sirve. Sí, Es fantástico este curso que ha podido conectar desde ustedes allí en Santa Cruz hasta la gente de La Quiaca, la gente de Santiago del Estero, de Catamarca, de La Rioja. La verdad es que se sigue sumando gente y es fantástico poder llegar con todos estos datos, con la importancia de todo tu conocimiento, Doc, y de todos tus estudios, porque cada uno en su área y los especialistas aportan cosas muy importantes. Para la gente que está en el interior, para la gente que a veces tiene lejos a los especialistas, nosotros
todo este grupo lo acerca y Cerca. parece que es un Sí, sí. aporte muy importante. Sí, la verdad que los felicito. Me parece sumamente importante. Sumamente importante. Te agradecemos muchísimo. Sí, Muchas gracias. gracias, A Vané. ustedes. Sí, Excelente. Siguen sumando las felicitaciones ahí en el curso. Bueno, Gracias. Bueno, gracias a todos. nos Gracias vamos a a ver todos. Gracias. el próximo martes, doctoras Sí, Paredes, ambas, sí, siguen viéndome a mí. en la clase Vale, si quieren participar igual. de Sí, uroginecología, así la que próxima clase de uroginecología, sí. Paredes, paredes, porque acá estamos las dos paredes. buenísima, bueno, buenísima. los Bueno, saludamos a hasta Nos todos. luego y vemos. muchas Muchas gracias por gracias. estar y nos vemos el próximo martes. Listo. Hasta Chao, luego. chao. Chao, Buenas chao. Chao. noches, hasta luego.